Buenas tardes amigos, sean ustedes bienvenidos a este programa semanal del Colegio Mexicano de Educadores Físicos, que como todos semana a semana les estamos informando qué acontece en el medio de educación física donde estamos participando. Sabemos que en estas semanas, últimas semanas, hay mucha efervescencia por la educación física y qué bueno que grupos de colegas estén empujando, estén esforzándose por reposicionar la educación física, así que tanta necesidad le hace a nuestra sociedad mexicana. Pero bueno, también les queremos agradecer el que nos sintonicen y sobre todo que nos compartan para que esta información llegue a muchos de nuestros colegas, que últimamente en las mesas redondas que hemos tenido ha habido una gran participación, muy buena aceptación, sobre todo porque los estamos informando de las cosas que están sucediendo aquí en la ciudad mexicana, en nuestra Ciudad de México, perdón. Pero bueno, antes de continuar me permito presentar aquí a un colega y amigo de hace muchos años, al doctor José Luis Ibarra Mercado. José Luis, buenas tardes, qué bueno que nos acompañas. ¿Qué tal? Como siempre, todo un honor estar aquí en esta mesa, en estos micrófonos y con ustedes. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Pues muchas cosas que vamos a poder platicar, ¿no, José Luis? Adelante, adelante. Sí, mucha efervescencia, esta situación de los videos de las pausas activas, las clases de educación física que se están transmitiendo con este programa de Aprende en Casa 2, ha despertado mucha efervescencia, ha causado mucho interés por parte de muchos colegas de educación física. Tú que andas más activo en la parte de educación física, ¿qué has podido sondear, percibir de comentarios de colegas al respecto? Gracias, pues sí, compartirles experiencias que a su vez, pues ya 38 generaciones de egresados, ya hasta jubilados muchos, nos platican sobre su clase directa, que son los que están en la trinchera, son los que ven, son los que realmente son la voz autorizada para emitir juicios. Algunas nos dicen que son bastante buenas, tienen un contenido que luego se ve que quien lo lleva o confecciona
conoce los principios pedagógicos de la educación física, las bases biológicas y cómo llegar al interés de esa población específica, conociendo su edad, sus intereses sociales, sus elementos emocionales. Pero desgraciadamente hay otros que nos dicen, no, pues a ver, ¿cómo que esa pausa comienzan haciendo flexibilidad hasta las rodillas cuando hay principios, como todos sabemos en educación física, cefalocaudal, bla, 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 y que no, sabes que si hacemos eso hasta nos vamos a lesionar? Hay que seguir una progresión, pero desgraciadamente eso es un ente que tenemos muy arraigado, malamente distorsionado sobre lo que es educación física, porque permítanme, me extiendo un segundito más. Educación física, ante todo, es una disciplina que tiene un elemento bien determinado, científico y un objeto. Cualquiera puede dar una clase de deportes, no, perdón, somos educadores físicos, orgullosamente lo somos, y tenemos un caudal académico de 4 años y nuestra experiencia laboral de cada uno de nosotros que nos respalda para ser oídos con toda oficialidad ante cualquier situación. Claro, José Luis. De hecho, a José Luis y su servidor hemos compartido experiencias profesionales y sobre lo que estás comentando, ¿no? Nos tocó estar trabajando en una cadena en su momento muy importante, Clubes Casablanca, donde tuvimos la oportunidad, en el caso con José Luis, trabajar el tenis, ¿no? Eras el médico de la selección de tenis Casablanca, y bueno, te empapabas de todo lo que estaba alrededor, y como tú dices, ¿no? Los muchachos que andaban de atajadores les empezamos a enseñar a usar la raqueta y a enseñarles algo de cómo se enseñaba el tenis, y ya los teníamos dando clases de tenis, y lo mismo pasaba con natación. Y eso es la gran diferencia que tú estás marcando. Un educador físico, pasamos por 4 años de formación, y es una información bastante variada. En el caso de nuestras generaciones, para mí que fue muy enriquecedora toda la educación que me dio en el ENEF, en ese entonces ENEF, ahora es CEF, y bueno, nos salimos con muchas herramientas de trabajo, ¿verdad? De poder nosotros hacer un muy buen trabajo. Entonces esto, y por desgracia sí, de la experiencia que vivimos en Casablanca, que a pesar de eso se daban resultados, José Luis, se daban resultados, de no tener toda esa didáctica, toda esa pedagogía, toda esa psicología, se daban resultados, y por desgracia está lleno eso, por lo menos en clubes deportivos y gimnasios, se está lleno de gente empírica, y mucho empírico en colegios particulares dando clases. Tocas 2 puntos bien interesantes. Uno, y si me permites ahorita, siempre adelante. Los puntos de Casablanca, de aquella selección de tenis, cuando ese grupo multidisciplinario que tú convocaste, yo les decía, si recuerdas, pues yo no sé, nunca he agarrado una raqueta, la verdad, no sé, pero sí sé cómo investigar la detección de prospectos, sí sé cuál es la estructura, y estudiábamos precisamente, eso bien los dices, los chavos eran buenísimos para la táctica del tenis, buenísimos para su técnica, pero su propia técnica, no un proceso pedagógico para enseñar una técnica, y salían cosas muy interesantes después de los análisis, que también con la participación, sobre todo prioritaria de otros compañeros de educación física, la conclusión al iniciar ese proyecto era, ¿sabes qué? Ustedes son tenistas, pero necesitan ser también deportistas y tener una pedagogía de trabajo, una pedagogía de desarrollo, y por ahí nos fuimos porque cuando la primera vez que se les puso a correr para hacer resistencia, no, casi nos corren, oigan, es que es parte de la estructura, entiendan que es una base, bla, 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 y pues ahora sí que los resultados hablan por sí solos, porque se llegó hasta campeones mundiales, si no me recuerdo, ¿verdad? Y sí, tuvimos en categorías infantiles, tuvimos muy buenos elementos, muchos muchachos becados a las universidades de Estados Unidos. Así es. Porque llegó un momento en que visores de universidades de Estados Unidos venían a jalar a Carlos Morales, Víctor Romero, o sea, tuvimos un nutrido número de tenistas allá, y bueno, muy relevante es de que tuvimos la oportunidad de en esa empresa incursionar muchos profesores, colegas de educación física, y eso facilitó mucho el trabajo del tenis, de la natación, de la gimnasia artística, antes olímpica, del básquetbol. Entonces
Bueno, el taekwondo, ahí teníamos un colega que era de educación física que tenía ya muchos años en el taekwondo y también repuntó mucho la actividad, ¿no? Entonces, sí, ahí pudimos experimentar que con conocimiento, con base científica, didáctica, se pueden dar muchos resultados. Tú acabas de tocar un punto bien relevante y me vuelvo a poner mi bata de médico, porque esto que voy a decir no nos gusta a los médicos porque nos quitamos autochamba. Pero los que estamos en la medicina de deporte, en la traumatología, sabemos, desgraciadamente, de muchas lesiones que se pudieron haber prevenido con un proceso pedagógico de enseñanza. Hay cosas tan simples. ¿Quién no puede decirme cómo hacer una sentadilla en un gimnasio? Pero hay que saber hacerlo. Hay que tener las bases biomecánicas y llevar una progresión. Nosotros en el medio, pues estamos en el medio deportivo, llega X persona a un club, a un gimnasio y quiero marcarme, quiero hacer volumen. Espérate, es todo un proceso y a veces estos chicos que merecen nuestros respetos, pero no tienen las bases que tiene un educador físico, pues no las tienen y como dije, desgraciadamente muchos desembocan en lesiones y perdón, y sustento lo que voy a decir, a veces lesiones irreversibles, y esta es la función del colegio, advertir de diferentes situaciones, lesiones irreversibles que obvio van cayendo con nosotros. Por eso decía que no les gustaba a mis compañeros médicos, porque caen con nosotros a cada rato por lesiones, por esguinces. Más que nada rehabilitación, ¿no? Sí, y situaciones que pudieron haberse evitado cuando un pedagogo, que es ante todo un educador físico, entra en escena para llegar a una progresión. Pero quiero cargar 1000 kilos y nunca hice nada, claro. Pues obvio es que van a venir las lesiones y desgraciadamente muy frecuentes. Así es. En este caso, si ustedes ven, José Luis habla mucho de la parte médica porque eres profesor de educación física, médico cirujano. Así es. Tu especialidad es medicina del deporte. Así es, sí, exactamente. Después cursamos la maestría en ciencias en medicina del deporte, que sí existió, algunos dicen que no es cierto, e incluso hasta el doctorado llegó a tener hace algunos años el Politécnico, que es la escuela donde salimos en el posgrado, junto con la Pablo Olavide de España, pero como eran aspectos económicos, pues ya se fue diluyendo. Pero sí, gracias a Dios, pero ante todo, profesor de educación física y de patio. Oye, José Luis, actualmente te desempeñas en diferentes funciones. Una de las más interesantes es estás en el Consejo Mundial de Boxeo. Sí, ahí mi función es como director de control médico del Consejo Mundial, donde irónicamente lo menos que hago en el Consejo Mundial es médico, porque lo que hacemos son investigaciones médicas coordinadas a nivel mundial, donde salen protocolos, donde salen resultados que sirven para que los tomadores de decisiones, el Board Mundial, vaya modificando. Ahorita tenemos desde hace años, ya tenemos 8 años, pero hay buenos resultados para cuidar la salud cada vez más de los chicos. Por ejemplo, el control de peso, eso ha sido vital, porque eso evita muertes, y todos los deportes de categorías, todos tienen ese gran error. Bajo de peso, me dan, y los que están en este rollo saben que no miento, me dan mi Lasix, me dan mi furosemide, bajo de peso, doy el peso y al rato compito. Sí, pero a la larga se van acumulando daños al riñón. La gente cree que los infartos solamente son de corazón y también son renales, y eso a la larga cobra una factura y a veces hasta fatalidades. No quiero ser alarmista, pero lo bueno, veámoslo, son decretos que se van haciendo para que el chico no baje a lo loco de peso, y pues vamos sobre esos rubros. Y oye, y otro deporte que está con poca capacitación de los instructores, entrenadores, yo creo que es más difícil que inclusive el tenis, ¿no? O sea, el perfil es del clásico chavo que aprendió a dar unos cuantos golpes en el gimnasio y ya se pone a dar clases. Difícil el entorno, ¿no? Sí. Mucha gente se queda en el camino, muchas lesiones. Sí, sí. Y bueno, después de su vida profesional, deportiva, que es muy corta, al no tener buena base de entrenamiento, pues su vida deportiva es corta y con lesiones o problemas de salud. Definitivamente, yo tengo ya 20 años aquí en el medio del boxeo, pero como decía nuestro presidente Eternal, que el doctor José Suleimán, él decía, sí, pues la mayoría vienen de cunas
humildes con todas las desventajas, hay hambre, y a veces esa hambre te hace hacer sacrificios pero bárbaros, y todo el mundo piensa que un boxeador entra a ese mundillo y va subiendo, pero no, si les pongo, los hago llorar, les digo la verdad, porque no, es boxeador profesional. Sí, tú dices profesional, qué bárbaro, ya vive de él. Sí, pero si supieran que por cada pelea de 4 rounds apenas les dan 4,000 o 5,000 pesos, es obvio que eso no es un profesionalismo. Pero el Canelo, millones, sí, pero el Canelo es uno entre millones y millones y millones. Y también ahí vendría la palestra, dilucidar los elementos de lo que es el deporte como tal y el deporte espectáculo que representa una venta. Claro. Pero y retomando el tema de que en dónde estás desempeñando tu función, paradójicamente o como por decisión personal estás de catedrático en la Escuela Superior de Educación Física, y acabas de decir, ¿por más de cuántos años? Pues yo entré exactamente en marzo del 82, así que ya. Creo que ya tenemos algunos años. Abriles, y si me permites... Sí, ahorita vamos a entrar para allá, vamos perfecto. Para allá. Pero yo nada más ahora sí, tratando de curiosear un poco, paradójicamente estás en un lugar donde se debe de formar o se forman a los educadores físicos que se nos pierden, se pulverizan dentro del deporte. Yo tengo la experiencia en el tenis, en la gimnasia, en la natación, bueno, tú en el box. ¿Cómo se visualiza a la formación de un educador físico en la actualidad? Esa es una pregunta muy interesante, Ovidio, porque antes que nada tenemos que aclarar que el educador físico es eso, un educador físico que tiene las bases, y dentro de sus herramientas hay una muy importante que se llama deporte. El deporte es un medio. Pero eso no significa que yo, maestro de educación física, voy a enseñarle la técnica de Jordan al muchacho, o a correr como Usain, o a jugar fútbol como Maradona. Son mis elementos de apoyo, y yo tengo que tener la habilidad para usarlo como un medio de la educación física, no como un fin de la educación física. Otro punto en nuestro país sería vital, y debe de ser entendido así, que yo ya cuando tenga las bases pedagógicas, bla, 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 científicas, pudiera incursionar ya en una especialización, que de alguna manera los planes de estudio lo han hecho al dar optativas. En el plan 1982 tenía varias optativas deportivas, también terapéuticas, también de danza, claro que sí. Si no me recuerdo, había hasta ingeniería deportiva en aquellos años. En el plan 2002 sigue habiendo optativas, pero a diferencia del plan 82, las del plan 2002 son totalmente optativas dentro de campos de especialización. ¿Qué fue lo que ocasionó? Que mientras unas era elige una optativa, pero tienes que cursarla, en el plan 2002 los que lo cursaron y están involucrados en ellos saben que es verdad lo que voy a decir, pues no había una obligatoriedad, llegando a un punto en que me inscribía e iba si quería, y si asistía pues no había problema, porque de todos modos era optativa, totalmente opcional, y eso daba al traste con estas líneas de formación supuestamente de fortalecimiento, para que los chicos salieran ya incluso con una línea muy marcada en la terapéutica, en la recreación, en lo biológico, en la danza, en todos esos elementos donde es tan valiosa la intervención del educador físico. En este caso mi pregunta es, efectivamente yo como educador físico, mi fin no era el deporte. Por supuesto, era mi medio. Exacto, pero fíjate, cosa interesante es de que, bueno, en lo personal yo me he desarrollado en la iniciativa privada, en clubes deportivos, ajá, y donde siempre he marcado la parte de el club te viene a coadyuvar tu educación integral, porque a veces sabemos que 1 o 2 horas de educación física en la escuela no es suficiente, entonces, ¿qué va a reforzar? Pues es el club, y bueno, en el club no va a ser tan comercial vender la clase de educación física, utilizas un deporte como medio mercadotécnico para que la gente participe, pero al final empiezas a trabajar ya en un programa de tenis, de natación, con bases de desarrollo psicomotriz, incremento de la capacidad física, o sea, al final mucho de eso
me ha tocado vivirlo en la iniciativa privada, y que bueno, al final, como tú dices, lo que buscamos es tener a gente sana, gente que se está desarrollando, y el deporte en este caso para mí ha sido un gran medio. Excelente, esa reflexión es excelente, porque tenemos que agregar que en ese abanico de posibilidades laborales que tiene el licenciado en educación física se desprenden muchas vertientes de la salud. Para todo el profesional del terreno médico no es desconocido que en este arsenal aquí, en la botica que tengo aquí atrás, están el omeprazol, está el diclofenaco, están 20,000 cosas, pero hay uno que no cuesta, que no tiene reacciones secundarias, y se llama ejercicio. Pero el ejercicio debe ser prescrito, como decimos los médicos, bien indicado, llevando toda una secuencia de elementos, que no nada más es llegar y queda media hora, porque no me dejarán mentir varios de ustedes, cuando en el terreno médico me regreso a mi bata, tuve un problema cardiológico, haga ejercicio. Oye, señora, está descalcificada, haga ejercicio. Estoy diabético, haga ejercicio. Y la pregunta cabalística que hace el paciente es, ¿y qué hago? Y la respuesta más cabalística es, haga lo que pueda, en el mejor de los casos, porque a veces decimos tontamente, haga deporte. Chihuahua, me inscribo en un equipo de fútbol aunque pese 130 kilos y mida unos 70. No. Esa es la esencia. Y voy a dar datos, si tú me lo permites, Ovidio, adelante. Muy relevantes. Pues a la consulta la gente nos indica, bueno, doctor, ¿y qué hago? Mire, empiece desde menos. Personas muy obesas, hasta el hecho de estar de pie ya aumenta su gasto energético. No podemos empezar pidiéndole a una persona que no ha hecho nada que corra 10 kilómetros diarios, sería un suicidio. Pero sí les puedo decir esto, si ustedes me permiten socializarlo. La actividad física sí va a controlar fehacientemente tus niveles de glucosa, sí va a controlar tus niveles lipídicos, sí va a aumentar los buenos, sí va a bajar los malos, pero sobre todo con una secuencia pedagógica que el profesional de la actividad física lo conoce mesuradamente. La problemática de nuestra sociedad, ¿cuál es? Y sobre todo la urbana, que tenemos o nos exige la industria de la salud una figura que no voy a complementar en un minuto, ni en 6 meses, y nuestras exigencias sociales. ¿Por qué quiere bajar de peso? Es que ya viene la graduación de mi hijo, es que ya me voy a casar. Espérate, ¿y en cuándo es? ¿Dentro de 15 días? No, espérame, hay que llevar una salud, porque la presión se baja y todo eso. Concluyo, a un paciente en esas condiciones le digo, mire, gasta usted esto y las reacciones, gasta miles de pesos en medicamentos en un mes. ¿Por qué no los gasta mejor en una inscripción a un club que le va a salir mejor y usted se va a sentir, y hasta, no exagero al decir, hasta va a estar más feliz? Claro, aquí José Luis, como una conclusión de este tema, el ejercicio físico debe de ser preventivo, o sea, es claro, más económico que el correctivo, porque claro, al final, como tú decías, ya diabético, ya con ciertas situaciones de sobrepeso, de obesidad, pues tienes que hacer ejercicio como medio correctivo. Entonces, ¿por qué no empezarlo a hacer como preventivo? Y bueno, nosotros somos unos convencidos, los educadores físicos, que desde la escuela se debe de generar ese hábito. Pues bueno, pasamos a otro tema, José Luis, antes de irnos al corte. Por supuesto. Tenemos 3 organizaciones que estamos estructurando un sistema nacional de educación física, en donde está involucrado el Colegio Colimense, que preside Héctor Icaza, otro colega y amigo, Comcefir, que tú eres el presidente de este Consejo Mexicano de Educación. Consejo Mexicano de Salud, Educación Física, Recreación, Deporte y Danza, en sus nuevas siglas, como lo marca el canon internacional. Ok, y tu servidor como presidente del Colegio Mexicano de Educadores Físicos. Y esa es una labor que ya tenemos un par de años trabajando en ese Sistema Nacional de Educación Física. Y bueno, donde, para poner un ejemplo, José Luis nos va a mostrar o nos va a platicar un poquito de este pequeño librito o documento que trae. Sí, claro. Ahorita es nada más que nos das una introducción, y regresando vamos a poder profundizar más.
Es la experiencia de cuántos años ahí acumuladas de ti como educador físico y como médico. Pues como educador ya voy para 43 años, como médico pues ya tenemos desde el 81 y como catedrático desde el 82, entonces creo que ya llovió. Y aquí vienen vertidas, así como José Luis nos va a platicar de este documento. De documento no es todo un tomo de experiencias, y algo que me llamó mucho la atención que me dice José Luis: normalmente aquí en México las gentes que hemos estado o he visto dentro del medio, todos te dan referencias de 1000 autores, a veces hasta me apantallan los nombres rusos y no sé qué tanto, ¿no? Pero en esta ocasión ya es una experiencias tuyas, ¿no? Un cúmulo de experiencias tuyas, así como Héctor Icaza con su modelo, así como las mallas curriculares o planes de estudios. Entonces, esto es parte de ese Sistema Nacional de Educación Física, la cual te llevó a estructurar esa evaluación física que está dentro de ese modelo. Así es, sí, tenemos elementos del modelo. A veces nos dicen, hay momentos o encuentros decisivos en la vida, y yo, si me permiten, alguna vez oí decir este pensamiento, ya no al padre porque murió mucho antes que yo llegara a medicina, pero sí al hijo de Ignacio Chávez, que decía el maestro: ya no es posible copiar modelos extranjeros, ya no es posible incorporar las realidades de otras latitudes, tenemos que crear lo nuestro, lo propio, nuestra investigación, nuestra trascendencia, por humilde que sea. Y pues una muestra que tratamos humildemente de hacer es que no estamos nada más, como bien dice Ovidio, dando las referencias bibliográficas del Lancet, del American College of Sport Medicine, del Colegio Europeo. Como producto de un año sabático de servidor y como producto de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, que por cierto creo que ya cambió de nombre, vamos a hacer una entrega, la 5ª entrega en forma de libro, de protocolos de investigación, muy modestos, pequeñas muestras a veces, pero que representan la realidad. No es el punto de vista de una persona, sino es lo que en el campo laboral hemos visto a través de proyectos como obesidad infantil y el aprovechamiento escolar, que tanto impacto debe tener. Obesidad infantil y la autoestima, la obesidad infantil y la clase de educación física, la prescripción del ejercicio, cómo ha sido históricamente esto, y que ahí pues nos metemos en una controversia tremendísima, porque pues muchos tomadores de decisiones de hecho se han deslindado. La culpa de la obesidad infantil no es mía, eso son miles cosas. Bueno, puede ser, queridos compañeros educadores físicos que han sido los tomadores de decisiones, pero lo que es innegable es que no tomaron en cuenta las recomendaciones mundiales de los mínimo 30 minutos entre moderada e intensa, como se ha plasmado por sistemas internacionales, y que son las recomendaciones mundiales desde UNESCO, desde bla bla, pero ahora veamos, vertidos en la realidad nacional, qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado y cómo ha sido exitosa la educación física? Pero reitero, no en un escenario que nosotros digamos, así lo interpreto, no, es como se han dado con los cánones y los protocolos de investigación, reitero, modestos, pero realistas, porque el primer trabajo lo publicamos en 89 y creo que también ya llovió. Perfecto, pues vamos a hacer un corte y vamos a regresar para seguir comentando sobre este trabajo que, pues ahora sí, como dicen, está fresquecito, no es pan caliente, sí, que estás por presentar ya en... Sí, que todavía no ha salido del horno, pero ya casi tenemos la autorización legal porque hay que respetar los protocolos. Perfecto, José Luis. Iván, pues si nos envías al corte y regresamos.
Pues regresamos al segundo bloque de este programa semanal del Colegio Mexicano de Educadores Físicos. Un saludo a nuestro amigo Ariel Disip, que es colega de Educación Física en el estado de Yucatán. A ver si te contacto en la semana, precisamente para poder tener un enlace el próximo miércoles y bueno, poder compartir la riqueza, las dificultades, las experiencias que se tiene el llevar a cabo la educación física en el interior de la República, porque es evidente que son muy diferentes las condiciones aquí en la Ciudad de México a muchos lugares de provincia, José Luis. Claro, por supuesto, hay que respetar y hay que adecuar a la regionalización de nuestro país, bien lo mencionas. No es lo mismo entrando nada más por la altura. ¿Cuántos de los compañeros que vienen de Acapulco o precisamente de Mérida dicen, oh, yo me siento que me ahogo la contaminación? No, solamente la altura. 2.240 metros de altura ya pesan. Así es, José Luis. Bueno, pues retomamos la parte de la que estamos platicando del Sistema Nacional de Educación Física, que tenemos un par de años trabajando con CEFIR, Colegio Colimense y Colegio Mexicano, 3 agrupaciones que pues nos ha costado trabajo estar acreditadas, tener registros, contar con toda la formalidad que se requiere y que muchas veces no le damos importancia, pero yo en lo personal he visto la importancia que tiene estar bien constituidos, porque eso te da relevancia para ser escuchado. Regresando al punto de ese sistema, viene la parte de la evaluación física, que en este caso a ti te toca liderar esa parte del proyecto, ¿sí? Y bueno, que se basa mucho en las experiencias pues recientes, ¿no? Porque también nos hemos encontrado con situaciones que nos hablan de información de los años 50, 60, pues no están vigentes, ¿no? El entorno ha cambiado, la población ha modificado muchos hábitos, muchas costumbres. No sé qué tanto se han modificado los prototipos o los somatotipos del mexicano, pero bueno, está dentro de ese Sistema Nacional de Evaluación y bueno, con todo, como una conclusión de muchas de las cosas que se incluyen en este documento que nos mostraste en la otra parte del programa. Sí, en efecto, cualquier proceso que se precie de ser serio tiene que tener una evaluación, pero no una evaluación como un fin, sino como un medio, como dicen los doctos en la materia. Sí, yo le exijo a mi hijo, es que, ¿cuánto sacaste? 9, bueno, sacaste 6, híjole, pero no es nada más la calificación, sino es la vertiente del medio. ¿Qué es hasta qué grado, hasta qué magnitud logramos esto? Y educación física, pues no escapa en ello. Ni modo, hay que decirlo como es, con todo el respeto, por supuesto, pero incluso nuestros documentos oficiales, en algunos párrafos decían, y la evaluación es para detectar talentos. Híjole, una visión muy, muy cerrada, porque la evaluación de la aptitud física en general, actualmente es un signo vital internacional. Así como te tomo la frecuencia cardíaca, la respiración, la temperatura, tu historial de actividad física es un elemento muy importante, porque esto es un elemento de secuencia de vida y no es posible que no estemos estandarizados en un protocolo único, como tú dices. Sí, efectivamente, y hay que aplaudir y agradecer a los que en los 50, 60, 70 han hecho varios elementos, pero retomemos lo que nos sirve y vayámoslo adecuando a nuestra realidad. Como también mencionaste acertadamente, ya no son las mismas condiciones. Ahorita, no sé, hace 20, 30 años, una bola de locos, entre ellos sus servidores, decíamos, es que las bases biológicas del educador físico deben de ser más sólidas, más firmes. Es que usted quiere que sean médicos. No. Queremos dotar de las herramientas necesarias al educador para ser más exitoso de acuerdo a las demandas sociales. Y ahora yo pregunto, hoy, 2020, ¿no será necesario que tengamos esas bases firmes, sobre todo en estas pandemias que estamos viviendo? Claro que sí, es innegable, lo tenemos y nos tenemos que adecuar. Ya no es decisión que a mí me gusta o yo pienso, es nuestra realidad. Por eso el Colegio Mexicano, en esta triada con el Colegio Colimense, acertadamente dirigida por Héctor Icaza Campa,
y nuestro presidente vitalicio en el caso CONCEFIR del doctor Abraham Ferreiro, hemos confeccionado junto con la articulación total del colegio un protocolo de evaluaciones que cumpla con las características científicas, académicas, pero también que cumpla con los requisitos en la medida de lo posible de nuestra realidad. No voy a pedir que hagan fuerza de miembros superiores con un dinamómetro, que obvio no lo voy a tener al alcance, pero sí con protocolos válidos, con protocolos que me den el seguimiento, y reitero, no como la estrategia para detectar talentos, que empezando por ahí, aquí entre nos, no serían talentos, serían prospectos, porque el talento es el que ya desarrolla precisamente ese talento cuando se le aplican sistemas de entrenamiento. Ahorita serían prospectos, pero de una buena educación física, ¿por qué no mencionarlo? Si de mis 80 muchachos sale en una evaluación alguien que tenga una desviación estándar arriba del promedio, quizá ahí estemos con eso. La estadística deportiva mundial nos da un dato base: un talento de alto nivel, ya talento, no me estoy equivocando, por cada 1.000.000 de habitantes. ¿Cuántos tendríamos? Tenemos países centroamericanos que no pasan de los 10 millones y han ganado más medallas olímpicas proporcionalmente que nosotros. Reitero, el fin no es, pero el paso hacia ese nivel es una buena educación física. Acabas de nombrar algo interesante de esa evaluación, que debe de ser sencilla, no costosa, porque bueno, sabemos que hay aparatos muy sofisticados que lo pueden hacer, ¿no? Yo lo veo en los clubes privados, veo las famosas tanitas que ya te dan un montón de información, pero te salen con el costo de un ojo de la cara. Entonces sí, debe ser muy funcional para los colegas, ¿no? Porque se han hecho intentos, claro, de evaluaciones. Ibarra, ¿tú qué experiencias has tenido en esos intentos y por qué crees que no han funcionado? Quizá no han funcionado porque se han quedado también a veces nada más en la parte de hacerlas, y nos pasa el siguiente pasito, que es aplicarlas, y falta otro pasito que significa dosificarlas. Pondré un ejemplo muy simple. Todos seguramente ya han oído de la famosa prueba de Cross-Navet, que dicen algunos, es la del silbatito que viene y que va. Sí, sí. Y te quedaste en el nivel 5, bravo. ¿Ya acabamos? No, ahí viene la seriedad en el trabajo del educador físico, que tomará esos elementos, los interpretará y podrá decir con toda la genuinidad: lo mínimo que requiere este chico son 15 minutos, donde va a desarrollar un trabajo al 70% y va a consumir tantas calorías, y empezamos a lograr ese sueño del equilibrio. ¿Cuánto cuesta? Nada, no cuesta nada. Cuesta nada más el trabajo profesional, que le den permiso a este docente de educación física de aplicar eso. Esos son los elementos que está articulando en su sistema el colegio colimense, el Colegio Mexicano y CONCEFIR, dentro de su fase de evaluaciones, donde bien señalas tú, estamos haciendo una evaluación general con economía, con masividad, y que no por eso concilie una baja en la confiabilidad de las pruebas, para darle ese elemento de seguimiento, y por qué no, también de dosificación el educador físico. Ok, José Luis, tenemos inclusive aquí algo muy interesante. Hemos visto la situación de marcas comerciales que le han invertido a proyectos, ¿no? Por ahí para mí muy sonado el Ponte al 100, ¿sí? Pero estas empresas, me imagino que se desilusionan cuando no ven resultados, cuando no ven propuestas de que pasó aquí 1 año, 2 años y va esa evolución. Es mucho de eso el no desarrollo de estos proyectos. No se han sabido implementar, no se ha dado la información, como tú dices, ¿no? Y sobre todo marcas comerciales que sí le han invertido. ¿Por qué? Pues porque tienen que contrarrestar los supuestos efectos de consumir de determinada marca de refrescos, por citar este ejemplo. Cuando me hacen este tipo de preguntas, Ovidio, me acuerdo de un eslogan que dice así, perdón, me voy a permitir decirlo. Adelante, adelante. Isn't for the can, it's for the coach.
no es por la can, no es por la lata, es por el couch, por el estudio couch, por el descanso. Esa es la conclusión que las empresas de bebidas azucaradas nos han dado en sus estudios, que entre paréntesis ellos patrocinan. ¿Creen que si yo hago el estudio con mi patrocinador voy a decir que es tan malo que él dijo? Claro que no. Así de simple, así de simple. No es por la lata, es por el sillón. No es por lo que comes, es por tu descanso y el sedentarismo. Habría que ponerlo como el huevo y la gallina, ¿verdad? ¿Qué fue primero, la obesidad o el sedentarismo? ¿El sedentarismo causó la obesidad o la obesidad causó el sedentarismo? Hay mucha tela y sería muy interesante analizarlo a fondo, pero bien dices tú, son los intereses. Incluso me permitiré ir un poquito más de tu pregunta, porque hay varias universidades australianas, hay varios artículos que dudan sobre el beneficio de algunas bebidas energéticas. Y cuando se hace ese análisis, de 100 artículos que patrocinó una bebida energética X, pero que tiene un lagartito, resulta que el 100% sale a favor. Pues claro, tenían que salir a favor. Claro. Si tú me estás pagando para que lo haga. Ahí es donde ahora en los trabajos de investigación actuales se tiene que hacer una declaración de no intereses con un algo, ¿sí? Y desgraciadamente, como todos sabemos, ese protocolo, como bien lo dijiste, del Ponte al 100, pues tiene muchas bondades, hay que reconocerlo, pero no son pruebas que alguien creó, simplemente las tomó, las estructuró, las digitalizó, como se diga en aspectos computacionales, pero desgraciadamente pues había mucho de esa tendencia y entonces pues se truncó un proyecto que podría ser bueno, pero que definitivamente han sido buenos. En los 90s, el SOMA, el pentatlón escolar, etcétera, pero hay que darle la continuidad y la bondad que merece, por respeto, el mismo trabajo. Tenemos conclusiones de estos trabajos, tablas de somatotipos mexicanos, eso. ¿Tú que estás metido en esta investigación, existe? Sí existen, pero, y recalco, pero a veces no las podemos publicar porque nos exigen una muestra que, como todos sabemos, no se invierte en investigación. Recuerdo mi caso, si me permiten socializarlo, cuando yo presento ante Fundsalud el proyecto de obesidad infantil y aprovechamiento escolar con 150 alumnos, que es uno de los capítulos que ya la próxima semana podemos, me dicen sí, pero para publicártelo necesito mínimo 1500 casos. Cuando los tengas, adelante. De acuerdo, sí. Nada más que nosotros no tenemos ni un peso para investigación. Claro. Y más aún, lo irónico y dramático, antes sí hasta me deprimía, pero ahora hasta me da risa. Doctor Ibarra, si usted va a estar haciendo un trabajo en su escuela, no debe participar ningún alumno. ¿Perdón? ¿Y quién me va a ayudar a hacer todo el trabajo? Claro. Todos admiramos y aplaudimos lo que ha hecho el Instituto Nacional de Salud Pública, esas increíbles y valiosísimas investigaciones por décadas y que han concentrado estudios de cientos de miles y millones de mexicanos. Pero créanme que los autores no hicieron las evaluaciones ellos. Se requiere un equipo fuerte, un equipo disciplinado y que tenga esa vehemencia, esa consagración para hacer el trabajo. Pero muchas veces esto es, pero no nos preocupamos, tenemos algo, y sobre todo orgullosos de poder socializar con ustedes, compañeros, algunos de esos resultados que en breve nuestras instancias legales nos lo van a permitir. Ok, José Luis. Oye, ya para cerrar el punto, ¿qué evaluación le darías a la educación física en nuestro país en este momento si lo tuvieras que calificar del 1 al 10? Una pregunta muy seria y muy fuerte, muy seria. Te contesto en 10 programas, ¿no? Porque está... No. Pues pienso que andamos en un 4. ¿Por qué? No por nosotros mismos, sino incluso por esta generalidad, por este devenir cultural. Somos los maestros de deportes, somos para algunos, con todo respeto, directores de escuela que son nuestra autoridad directa. Hay que meter educación física, no hago más comentarios. Pero afortunadamente hay otros que dicen, yo estoy convencido, convencida
que la educación física va a mejorar la cognición de mis alumnos. Por favor, háganlo. Eso me eleva a un 10 la educación física y me quedo corto. Claro. La pandemia creo que le está dando mucha relevancia a la educación física. O sea, por lo menos lo que estoy viendo cada vez en la parte de Aprende 2, que sabemos que no es la educación física que debe de ser, hay muchas adaptaciones, pero el término se está dando, se está posicionando, y sobre todo tenemos colegas que están haciendo un trabajo muy relevante, hacen que participen los padres de familia, o sea, un trabajo muy interesante, y bueno, la invitación a que se siga haciendo, ¿no? Por este lado, nosotros en el colegio seguimos apoyando a peticiones de las pausas activas, a la clase de educación física, y bueno, pues vamos a seguir, ya que ese es nuestro objetivo principal. José Luis, hoy en la noche tenemos un compromiso, ¿verdad? Oh, sí. Tenemos una quinta mesa redonda que va a ser la concluyente después de haber realizado un foro, y que en ese foro identificamos muchas inquietudes de los colegas que participaron en ese foro, que por fortuna están siendo más de 150, ¿sí? Y bueno, pues el día de hoy tenemos una quinta mesa redonda donde tú participas como especialista, y que es el tema del día de hoy, es el plan de estudio de las escuelas formadoras de educación física. El tema muy interesante. Muy interesante, de actualidad, y que de alguna manera tiene que impactar ya definitivamente para posicionar al educador físico y a la educación física en el lugar que es. No pretendemos un lugar de un pedestal mal habido, no, el educador lo tiene, y para muestra un botón. Las estadísticas han demostrado en esta pandemia de COVID que la gente que tuvo y está teniendo menor probabilidad, pues la gente sana, la gente que hace actividad física. Estamos cuidando de la población infantil, sí, y hay que cuidarla, y es prioridad, pero también hay que ver cómo vamos a reforzar ese sistema inmunológico. Y no se va a reforzar, desgraciadamente, tengo que decirlo, con todavía lo que legalmente es la educación física una vez a la semana. Ahora la ley marca perfectamente que tiene que ser, bueno, me equivoqué, perdón, más que la ley, las recomendaciones a los tomadores de decisiones que hacen las leyes, que debe ser diaria. Oye, José Luis, pero ahí te contradigo, en la Ley General de Educación se habla de la clase de educación física de una hora diaria, tanto la activación física, educación física y deporte, una hora diaria. Sí, esa es la aclaración que quiero hacer, porque ahí va a depender de cómo interpretamos este texto. A la letra dice, la educación física será una vez a la semana, pero en el siguiente renglón, lo vigente, y dice 30 minutos de actividad entre moderada e intensa, diaria. Ahí estamos viendo, porque pues sí, desgraciadamente, pues conocemos nuestro medio y el colegio, CONCEFIR, Colegio de Colima también, es que ustedes están ayudando a que nada más se asuman minutos. No, nosotros estamos apoyando a lo que la autoridad nos permite y nos pide, pero como un apoyo académico, pero eso no significa que digamos que esa es la realidad, ideal para educación física. ¿Quiere un sujeto inmunológicamente más resistente? Educación física en sus 30 minutos con una intensidad moderada de intensa. Y todos los elementos alrededor de del fomento de valores, la equidad de género y todo eso que es muy valioso va inherente a la sesión de educación física, como hace más de 30 años en el patio lo dábamos nosotros, no como una moda de hace 15 o 20 años. Todo esto estaba incluido, todo. Un papá pasaba y decía, qué bueno maestro, está jugando con mi niño. Sí señor, estamos jugando. Y en ese juego su hijo está aprendiendo habilidades de convivencia, está aprendiendo equidad de género, está aprendiendo a su motricidad, a su conocimiento corporal, pero también está estimulando su salud. ¿Y qué cree? Como usted dijo, también está aprendiendo a ser feliz. Qué bueno, José Luis. Pues bueno, mesa interesante en la noche. Invitamos a nuestros seguidores, traemos una inscripción de 185 colegas que pueden bajar, para entrar a esta mesa redonda
por medio de la plataforma de Telmex, descargan su aplicación y bueno, aquí vienen en el póster que nos está mostrando Iván, la clave de acceso, o pueden también accesar por la página del Colegio Mexicano de Educadores Físicos. Parte interesante que es mesa redonda es de que tenemos especialistas, 3 especialistas que exponen 5 minutos en relación al tema, y bueno, y se abre el micrófono de participación a los compañeros que deseen hacerlo así. Ha sido muy enriquecedor para mí estas mesas redondas, porque hemos tenido participación de más de 12 estados de la República, compañeros claro, de 12 estados de la República, y bueno, pues esperamos que sea un éxito, ¿no? Yo creo que es uno de los temas para mí torales principales, porque para mí muchas veces el problema se gesta en las escuelas formadoras, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay un perfil de egreso que para mí en lo personal como contratador de profesionales de la educación física, pues no están teniendo los elementos para cumplir ese perfil, ¿no? Entonces, hablo de iniciativa privada, y les estoy hablando que he estado en cadenas de clubes donde tenemos hasta 600, 650 personas trabajando en la actividad física, ¿sí? Entonces, importante la invitación, algo para concluir el programa, Ibarra, y pues agradecerte. Yo creo que podemos platicar y a ver que si la próxima semana continuamos un poquito, porque creo que se quedan cortos muchos temas, ¿no? O sea, pues se pueden profundizar, y yo creo que estas son cosas que es oro molido para nuestros colegas de educación física. Bien, sí, tienes razón, se quedan en el tintero varias cosas, no se pierdan la mesa, sé que va a estar muy interesante porque la hacen interesante y valiosa las preguntas y las aportaciones de los compañeros, pero permítanme, nuestro gremio es muy sui generis, y lo primero cuando entramos a un trabajo más formal de todo esto es, ¿y qué persiguen? ¿A quién están cuidando? ¿Quién los está avalando? Nos avala nuestro deseo de que la educación física, nuestra profesión de la cual estamos tan orgullosos, y yo en lo personal te reconozco, Ovidio, gracias, porque sé todo lo que has hecho para poder, todo este tinglado, que no solamente es abrir la cartera, sino es en la inversión de tiempo, pero una palabra clave que dice Ovidio, y me quedo con ella: hacer que trascienda la educación física que tanto nos ha dado. Gracias. Gracias, José Luis. Pues bueno, estamos llegando al final del programa y les estaremos avisando con 2-3 días de anticipación si José Luis nos vuelve a acompañar la próxima semana. Y bueno, quedan abiertas las sugerencias, las quejas que nos puedan hacer en la página del Colegio Mexicano de Educación Física, de Educadores Físicos, donde ustedes nos pueden señalar qué puntos quieren que se traten y que se puntualicen. La misma situación que repetiré en la noche, porque este programa lo hacen mucho ustedes que están en el servicio activo. Pues a nombre del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Educadores Físicos, le damos las gracias a Iván, que es nuestro productor, que semana a semana nos está dando sugerencias de mejora, y bueno, pues a todos ustedes que nos siguen y que les pedimos de la manera más cordial que nos ayuden compartiendo estos mensajes que sé que son de mucho interés y van a nutrir mucho la experiencia de cada uno de los colegas que vean este programa. Hasta luego, nos vemos a las 8 los que vienen a la mesa redonda y el miércoles a las 3 en punto. Gracias, Iván, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis.